Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. Bueno, arrancó bien la máquina de pensar. Hoy lunes 19:02 con Juan Core en controles de emisión y con Carolina de Cuadro en la producción de un programa que comienza así. Il faut oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. A savoir. Es imposible no quedar prendido a esta canción y decir, bueno, que por qué la están cortando y por qué está hablando este tipo. Bien, ¿por qué? Porque del otro lado de la línea, amigos, está Javi Zubillaga, el cantautor, porque vamos a hablar, mañana va a ser un concierto homenaje al grandísimo Jacques Brel en la Sala Citarrosa, mañana martes a las 20 horas. Javi, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo se les ocurrió homenajear a Jacques Brel? Bueno, lo primero que hay que decir es que es algo que vengo de hace tiempo como con ganas de hacer, ¿no? Vos ya lo hemos hablado contigo y yo ya le he hecho homenaje a otro grande, a Georges Brassens. Georges Brassens, sí. Y la verdad es que el año pasado fueron los 40 años de la muerte de Jacques Brel y me empezó a picar un poco el bichito, y de cara a 2019, que es en abril se cumplen 90 años de su nacimiento, se me ocurrió que tal vez podía hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Y en realidad fue una propuesta que le presenté al gran Carlos da Silveira, guitarrista histórico de Arno Jans, y que fuera miembro también de los que iban cantando, bueno, una persona con mucha trayectoria, y con quien la vida nos había un poco unido históricamente sin saberlo, porque nosotros, siendo yo muy chico, vivíamos prácticamente a unos metros, teníamos varios amigos en común, había como algo muy curioso ahí, en nuestro caso lo sabemos ahora, pero el año pasado, hace varios meses ya, nos conocimos personalmente, porque no nos conocíamos personalmente, y bueno, llegado fin de año, se me ocurrió plantearle a él si estaba interesado en sumarse a esta loca idea, si lo veía posible, porque yo quería a alguien que de alguna manera me ayudara y se encargara también de dirigir la parte musical, que yo estoy un poco acostumbrado a hacerlo yo cuando hago lo mío, pero en este caso me gustaba integrar una cabeza, en este caso además con mucha más experiencia y todo, porque no olvidemos que, a diferencia de Brassens, la obra de Brel es históricamente acompañada por tremenda orquesta. Sí, Era un desafío realmente muy diferente, una orquesta con la que nosotros no íbamos a contar. Entonces, bueno, lo primero fue hablar con Carlos, a ver qué le parecía, si le colgaba la idea. Yo ya sabía que él, a Brel, lo conocía, más allá de Ne me quitte pas, que conocía bastante la obra de Brel. Sí, yo iba a decir que Ne me quitte pas es como, quedó enganchado Jacques Brel a esa gran canción, romántica, pero él era un hombre espectáculo, digamos, a diferencia de Brassens, ¿no? De Georges Brassens, que era un cantautor, en fin, con su guitarrita. Él era un hombre espectáculo que bailaba incluso y hacía, me acuerdo simplemente te quería comentar esto nomás porque me enteré de una canción que se llama Bruxelles de él, que la cantaba él, porque hay un escritor uruguayo, Juan Carlos Mondragón, que precisamente tituló una novela de él, Bruxelles Piano Bar, uniendo dos canciones de Jacques Brel, ¿no? Y cuando la vi, me acuerdo en YouTube, me quedé sorprendido de ver a Jacques Brel como, bueno, casi que bailando, ¿no? O sea, bueno, él era, no olvidemos que sus comienzos, en realidad, les cuento a los oyentes de paso, fueron más bien vinculados al teatro primero, después desarrolló toda su carrera musical, que indefectiblemente estuvo signada por la explotación de ese histrionismo tan de él, y después, de hecho, él cortó abruptamente en los años 60 su carrera en pleno apogeo y volvió a dedicarse a la actuación, ahí con más seriedad incluso, en donde protagonizó un musical haciendo de Don Quijote, por ejemplo, y donde actuó y en varias películas y hasta dirigió un par, o sea, era un tipo que igual llevaba la actuación también muy en él, ¿no? Y sus canciones, yo te diría que hasta sus textos
parecen hasta pedir una expresión física, ¿no? Sí, Entonces, una interpretación, pero en el sentido de teatro, de actores, ¿no? Exactamente, a todo aquel que se asome a las versiones de Brel en vivo, como hiciste vos, se va a dar cuenta en YouTube nomás que, sí, que eso era parte de... Estoy viendo la de Bruxelles, ahora es impresionante. Bueno, entonces vas a cantar vos mañana, esto es a las 20 horas, en Sala Citarrosa, la entrada es libre, ¿cómo es? Sí, básicamente lo que hay que decir es que esto abre una serie de actividades del mes de la francofonía, que es un poco menos que un mes ahora, pero que son varias actividades para difundir la lengua y la cultura francesa, o en francés en todo caso, porque en este caso es un belga, y que sí, que es mañana a las 20 horas en la Sala Citarrosa, y justamente con esa finalidad que tiene de difusión, es que podamos hacerlo totalmente gratis para el público, porque además tenemos el apoyo de la Embajada de Bélgica en Buenos Aires justamente. Y bueno, nada, así que invitamos a la gente. Quiero también contar que no voy a estar solo justamente, sino que por supuesto va a estar Carlos acompañándome en guitarra, pero también va a estar Nacho Correa en el contrabajo, que es quien me acompaña desde hace unos años, y además también se sumó Gustavo Dilandro, que aporta piano y acordeón, instrumentos que son, yo te diría, casi necesarios. Emblemático de la canción francesa. Y una pregunta, ¿qué temas vas a tocar, a cantar de él? Bueno, obviamente, Ne me quite pas tiene que salir. No vamos a adelantar mucho, pero evidentemente que hay algunos de esos que vos mencionás que tienen que estar, ¿no? Claro, nosotros teníamos, por un lado obviamente está lo que no puede faltar, y por otro lado está el querer como abarcar un poco toda su obra, porque tiene distintas etapas, así que en realidad va a haber distintas etapas de su obra, pero por supuesto que hay algunas, las más conocidas, también van a estar. ¿Sabes qué? Quiero decirles nada más que cuando una vez conversando con Luis Eduardo Aute, yo le dije, no, porque vos sos muy de Bob Dylan, no sé qué, y él me dijo, no, atención, me dijo, y llamó a la gente que estaba y dice, yo soy de Bob Dylan, John Lennon y Jacques Brel, las tres. Mira, eso que decís es perfecto, porque una de las cosas que nosotros hemos hablado en algunas notas, cuando nos preguntan, es más allá de la llegada que tal vez, sobre todo en las últimas generaciones, Jacques Brel no ha tenido mucha llegada acá en Uruguay, cuesta que llegue esos materiales. Lo cierto es que es uno de esos cantautores para nosotros fundamentales, porque cuando no son directamente populares, sí han ejercido una influencia directa en otros artistas que sí son fundamentales para nosotros. Claro. Vos decís Aute, pero le preguntás a Serrat y seguro que es lo mismo. Sí. Entonces, por eso tratamos de resaltar eso para darle valor a lo que es la figura de Jacques Brel desde los años 60 para acá, sobre todo. Bueno, queda planteada la invitación mañana Javi Zubillaga en un concierto con entrada libre en Sala Citarrosa a las 20 horas para cantar las canciones de este señor que se llamó Jacques Brel y que aparte, un detalle, actuó en películas, me acuerdo haberlo visto en una película con Lino Ventura y muy gracioso, haciendo comedia, haciendo drama y alguien que realmente en algún momento vamos a tener que venir y conversar aquí en La Máquina de Pensar y escuchar un par de temas, porque realmente es un gran grande de la música del cantautor, ¿no? Digamos, de esa música que comenzó con Georges Brassens, y bueno, fue uno de los pioneros. Te mando un abrazo y te despedimos con Jacques Brel. Igualmente, Pablo, muchas gracias por el espacio y te mando un abrazo a vos también por ahí. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi
où l'amour te doy mis manos vacías, llenas de viento. Esta es la cortina habitual de La Balsa de Piedra, una columna que hacemos cada 15 días con Joaquín Doldán llamando a Sevilla, pero ahora tenemos que llamar al otro lado de la mesa porque está aquí. ¿Cómo le va, Joaquín? La Balsa de Piedra al final de la novela efectivamente llegaba a América y fue lo que pasó. Bueno, llegó. Dimos tanta vuelta para esto. Sí, Pablo, sí, ¿cómo sí. estás? Todo para ahorrar una llamada de ¿Te teléfono. das cuenta de las cosas que hacemos? Es increíble. Joaquín Doldán, usted lo anunció que iba a venir aquí por ese proyecto de creación Mujer Inmigrante In-Off, que lo adelantaste, que va a ser en el Cerro, ahí en el Teatro Florencio Sánchez. Y bueno, y viniste acompañado de Manuel Machuca, el escritor español, sevillano. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Andás bien? Muy bien, ando perfectamente. Ahí en este país es difícil andar mal. Bueno, bienvenido. ¿Conocías Uruguay, no? Sí, estuve hace 10 años acá, pero prácticamente no salí de Plaza de Independencia, así que quizás no la conociera en profundidad. No había conocido el Cerro, lo cual es una cosa Sí. que yo cuando me lo dijo en Sevilla digo, Manuel, vos no conociste Uruguay, no fuiste al Cerro, no la tengo verdad que ninguna duda. lo hemos resuelto. Ya lo resolvieron. resuelto. De todas formas, a veces uno viendo solamente un lugar muy chiquito también puede sacar, como esas gotas homeopáticas, Sí, puede sí. sacar, ¿no? Sí, yo de hecho hace tiempo... Una película del Es país, verdad, sí, se pero puede yo sacar. hace tiempo estoy haciendo una campaña, no viajes, se llama mi campaña, un poco antiturismo, pero no, porque yo creo que los viajes que están buenos son cuando uno va varias veces al mismo sitio. Ah, claro. Esos son los viajes. Y muchas veces a mí me parece que la publicidad del exceso de viajes, esto, Sí, un sí, saludo a toda la agencia de viajes que no, están escuchando. o de perdónenme. moverse continuamente. Claro, Mm. parece que tiene la costumbre como de viajar. La gente dice, yo tengo el sueño de viajar. Sí, sí, y sí. yo creo que hay que saber viajar. Manuel es un Sí. tipo, por ejemplo, que sabe viajar. Porque tiene la relación con la gente, la forma de relacionarse con el entorno. Hay gente que viajar piensa que es subirse un taxi, ir a ver la Torre Eiffel y volver, Claro, y eso claro. dice conocí París. Y Claro, yo claro. creo que no es la forma de, Sí, sí, de sí. conocer un lugar. Absolutamente. Sí, sí. Yo quería defender lo que conociera él de la Plaza Independencia, porque cuando estuve, te veía, Manuel, pensé, yo el año pasado fui a México, nunca había ido, y estuve 7 días a una cuadra de la plaza y nada, dando vueltas y vueltas, pero yo para mí, digamos, vine con una impresión de México, una Claro. impresión. Uno va a ver los museos, todo alrededor de ahí del Zócalo y punto. Pero, Y punto, sí. Yo pero creo- puedes conocer Claro, eso y sí, eso hablando sí. con la gente Eso y te iba a todo, decir. y yendo a y todo en el centro. Viviendo, Sí. ¿no? El lugar. Sí, sí, respirando sí. el lugar. Bueno, lo que pasa es que estaba la Feria del Libro, entonces no me podía ir de ahí. Entonces, Claro. digo, porque fui por eso. Claro, entonces claro, tenía claro. que estar como acotado. Pero sin remordimiento, me pareció bárbaro estar, ¿viste? ¿Verdad? en un No, pero lugar. hay gente que en tu situación se piensa, ay, no fui a conocer tal lado. Claro, y, no, y- nada. y yo creo que eso te dispersa. Muchas No veces es conocí preferible. A mí me interesa conocer las personas, ¿no? Exacto. Y yo hay lugares en los que he estado, pero digo que no he estado prácticamente si no he pateado la ciudad, he visto Claro, las personas, exacto. me he tomado un café, sobre todo yo que soy muy necrófilo, Ir al visitar los cementerio. cementerios, ¿no? Claro, A mí me de encanta, me acuerdo. interesa muchísimo saber cómo se entierra la gente, porque tiene mucho que ver con Sí. cómo se ha vivido, ¿no? Sin duda. Y cómo se trata a los muertos tiene que ver con, Claro. con la sociedad también, ¿no? Claro, De la absolutamente. misma forma como se trata. Y bueno, pero ¿cómo se conocieron? Manuel Machuca, escritor, Joaquín Doldán, escritor uruguayo que vive allá. Lo que ¿cómo pasa es no? que Doldán conoce a un pueblo también. Nos conocimos, Bueno, compartimos editorial, somos ¿no? Fue. compañeros de editorial. Yo Ah. publiqué antes mi primer novela, Estuario. Entonces ahí ya se generó un vínculo. Yo ya había ido a aquel viernes de julio, la novela de Manuel, fui a la presentación. Y después el vínculo cercano fue que hicimos el proyecto juntos de El Derbi Final, que es un libro de relatos donde juntamos a 14 escritores sevillistas y 14 escritores béticos. Ujú. Por llamarlos de una manera. Por a los ejemplo, del Betis y Betis. Sevilla es el clásico de allá, ¿no? De los dos Sí, cuadros. sí, los Sevilla dos es el equipos. equipo realmente que vale la pena y después está el otro. Después está el Betis. Entonces en ese lo que hacíamos era hacer cuentos sobre los clásicos, sobre el derby. Y los juntamos en un libro que se llamaba El Derbi Final, donde estaban los 28 relatos. Entonces había, digamos, los técnicos de cada equipo. Era
José Ibáñez y John Reed, que es norteamericano, eran los del Betis. Porque hay poco fético y hay que importarlos. Y Manuel y yo éramos los del Sevilla. Y bueno, fue digamos, ahí nos ustedes hermanó, tenían ¿no? que reclutar a los escritores para que hablaran cada uno. El derbi se le llama allá en España el clásico, claro. Nosotros le decimos el clásico acá. Una linda idea para hacer acá, con un amigo escritor de fútbol acá, Sebastián Cittadini, estábamos manejando la posibilidad de hacer eso mismo con Nacional y Peñarol. Sí, y Cerro Rampla, capaz que incluir otros clásicos, ¿no? Cerro Rampla, sin duda. Incluir otros clásicos y hacer un poco el mismo experimento. Es muy lindo y aparte hermana mucho a escritores de diferentes... Y aparte es un gesto para las hinchadas. En el caso de Cerro Rampla no estaría mal, digamos, hacer un evento cultural, ¿no? Exacto. Pero presentando el libro y que fueran las autoridades de Cerro y Rampla, no estaría mal, ¿eh? Porque esas cuestiones públicas hacen que la hinchada por lo menos descubra que no somos enemigos. Y rompe también el hecho de que el fútbol es una cosa tan popular que no lleva intelectualidad ninguna. Entonces cuando gente por ahí, ya mala de la cultura, se aplica en una cosa así que está vinculado a lo deportivo solamente, me parece que forma parte del sentido amplio de la cultura y está bueno. Sin duda. Pero nos conocimos en ese proyecto. Ese ahí fue cuando empezamos esta amistad que todavía perdura. De momento. A pesar de todo. Bueno, son sevillistas los dos, son del Sevilla y bueno, eso une mucho. Y en el caso de este proyecto, bueno, hablamos en su momento con una de las que propone, ¿no? María Clara. Sí, la idea es una idea nace de María Clara y Verónica Cacciols, que son nace de ellas dos. Ellas ponen la idea, sí. Se les ocurrió, bueno, junto con la gente del Florencio Sánchez, con Ana, la directora de Montes de Oca, se sentaron y bueno, la idea de presentar este proyecto para trabajar en Iberescena, juntando un poco esto, ¿no? El nuevo rol de la mujer, también la nueva masculinidad, el tema inmigración, que era un tema candente en el Cerro y que a ellas les interesaba particularmente, y el concepto de teatro cívico también se juntó, porque todo surgió, digamos, el chispazo fue una obra que hizo Vero Cacciols, que se llama Rivka, que le hizo en el Florencio Sánchez, que es de teatro cívico, que cuenta la historia de una mujer inmigrante. Entonces Ana lo vio, le gustó mucho y dijo, ¿cómo podemos hacer esto? Y ahí nació, digamos, la idea del proyecto. Me vincularon a mí para la parte de dramaturgia, a Manuel, justo por este libro que te trajo, 3000 viajes al sur. 3000 viajes al sur. Y después sumamos a la poeta porque ellos querían Silvia sumar a la poesía. La poesía y también la visión de una mujer como Silvia, que bueno, es una visión, una persona súper interesante. Ya se encontraron con Silvia entonces. Silvia Silvia Troco, ¿no? Toco. Silvia Toco. Sí, Silvia Toco, como es poeta, vio que los poetas, sabes que son especiales, son especialitos ellos. Entonces veníamos a la entrevista y estaba justo en pleno, metida dentro de un poema, y no había forma de rescatarla de no pasa sus nada. versos. Está bien. Así que está disculpada. Y ya llegaron hace la semana pasada, por lo que yo entiendo, ¿no? El día 1 ya aterrizamos. Sí, tuvimos la semana pasada, hicimos la parte de los talleres. Lo que hicimos fue una convocatoria y vinieron todas las mujeres. Se pidió a través del correo electrónico testimonios de mujeres que hayan vivido afuera, ya sea en el exilio, la inmigración, en fin. O que fueran descendientes de inmigrantes. De algo, cosa que en el Cerro hay mucho. No había nadie que no sea, en realidad. Claro, y después gente de inmigración reciente. De griegos, yugoslavos. Increíble, croatas. Lituanos, croatas. Gallegos de Galicia, gallegos de Zaragoza. Italianos también tenemos italianos, claro. Y bueno, hicimos la parte de talleres que fue, la verdad que emocionalmente intensa. Y bueno, ahí la idea, nosotros participamos de los talleres y lo que hicimos fue rescatar un montón de material. Historias. Que ahora esta semana estamos trabajando, cada uno en ¿Qué su... quiere decir? Vos estás tratando de hacer, digamos, obras de teatro. Yo tengo que hacer obras monólogos, de teatro, por ejemplo, claro. a partir de eso. Sí, porque son de teatro cívico. La idea es que una o dos actrices como máximo. Sí, el teatro cívico es... imagínate el teatro que no se encarga ni el Estado ni las compañías privadas. Hablan de esas temáticas. No ni son la política. No comercial, ¿no? Sí, no un teatro comercial, ni político, ni nada, sino que ilumina aquellos lugares que no tienen luz por ese lado. Y entonces no tiene escenografía ni vestuario para representar en cualquier tipo de espacio sería. Entonces la mecánica sería así. Las 15 personas que participaron del taller contaron un montón de historias vinculadas a la inmigración. De esas historias
algún sentimiento, Sí, corazón, algo que o te- la anécdota, o lo que fuera, algo o que la te historia tocó a vos completa. también. Claro, Claro. efectivamente. De esa historia yo tengo que hacer una pieza teatral para que Verónica García o María Clara Vázquez la interprete, que la montarán en el futuro. Se va a hacer un libro de esto de todas formas. Manuel tiene que hacer un relato y Silvia un poema. Un poco esa sería Y el relato y el poema, ¿dónde funcionarían después? ¿Cómo funcionan? Bueno, yo creo que irían al libro, ¿no? Que Ah, la sí, va a ser Intendencia pues va a financiar y va a distribuir, ¿no? Claro, porque Entonces, los fondos Iberescena Exacto. lo que hacen es, digamos, financiaron el tema de toda la parte de talleres. Y del montaje también. Y de del la obra, montaje, ¿no? pero fundamentalmente el objetivo cercano que tenemos dos, digamos. Uno que es este viernes o sábado, todavía no lo tenemos muy claro, pero le avisaremos a la gente. En el Florencio Sánchez vamos a hacer la primera devolución de algo de material que ya hemos trabajado. Estamos de esta semana trabajando de forma intensa, hoy estuvimos escribiendo todo el día. Y la idea es en esta semana tener algo para el evento del viernes o el sábado, presentarle a la gente a forma de devolución de que ya A la tenga gente algo. que participó en los talleres, digamos. Exacto, Eso sería una cuestión reservada. No, pero va a ser Abierta, va a ser abierta. abierto porque queremos que la gente lo conozca y todo. Y después tenemos un plazo, me imagino, tiene que ser este año, o sea que estamos hablando de octubre, noviembre, se presentará el libro con las piezas teatrales, los cuentos de Manuel y los poemas de Silvia. Ujú. Y alguna fotografía, porque hay unas fotografías. maravilloso. Y además eso, no lo contamos. ¿Qué Hay pasó? una periodista de Rosario, Romina, que bueno, que se encargó un poco de registrar todo el proceso del taller, toda la elaboración que hicimos, las dinámicas que se hicieron en los talleres, y también va a haber una especie de crónica de cómo se gestó este material cultural, ¿no? Ujú. Porque por lo que yo entendí, María Clara Vázquez y Verónica Caiciol también son actrices, ¿no? Son actrices. Entonces Ellas son están- gente vinculada al teatro Claro. y, digamos, ellas participarían, más allá de que obviamente están en el proyecto, Lo coordinaron, pensaron, lo pensaron, lo claro. soñaron, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo mandaron. Esto después de que vos hagas esas microobras, digamos, tiene que... Esas son las actrices de esas obras. claro. tiene que eso Claro. necesita un director, necesitan actrices. Claro, en fin. el montaje se está pensando un poco para el año próximo, ¿no? Como una especie de segunda etapa, Ah. donde va a ser el foco más en el teatro cívico, y esto va a ser como un material que usaremos para el año próximo, para ese evento que girará así en torno más al teatro. Mirá De vos. todas formas, este viernes haremos ya alguna lectura de alguna pieza. Si yo termino de escribir algo de lo que empecé, pero la idea es ya leer algo, ya te digo, forma de devolución, y después sí, de acá a octubre, bueno, nos tendremos que pulir un poco las piezas, y es hermoso y complicado. ¿Y al cómo mismo es tiempo. escribir, digamos, Manuel Machuca, bueno, Joaquín Doldán? Pero Joaquín es un hombre que parece que vive en eso, ¿no? ¿Cómo es escribir bajo presión, si se quiere? Porque digamos, te llaman un día, fuiste a un taller, viniste acá a Uruguay, digamos, con toda la forma de hablar que tenemos los uruguayos, escuchaste 15 mujeres que dieron su testimonio, y de ahí tenés que sacar un relato. Sí, la verdad que es una Una presión. una presión, pero yo Y una provocación a la vez, ¿no? claro, yo creo que es un reto, ¿no? Es un desafío absoluto. Yo creo que, bueno, que hay que adaptarse a eso, ¿no? Pero yo creo que vos lo sabes muy bien seguro, que cuando hay algo que nos toca la fibra, Claro. es como escupe, ¿no? La historia Exacto. sale, ¿no? Y además también está el tema de que cuando algo se está esperando de ese escritor también, que normalmente no, de los escritores no se espera nada. Nadie espera nada y nadie dice nada, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de provocación que a veces los buenos editores, muy pocos, pero bueno, como vos mencionaste, la idea de convocar a escritores para hablar de fútbol, en fin, hablar de relatos eróticos, hablar de, de distintas cosas, eso es una provocación que a veces genera en el propio escritor. Ahora, vos sos, Manuel, también alguien que ha viajado mucho, porque digo, yo pensaba en el tema de venir acá y digamos, trasplantarte en 15 días y imaginarte todo ese relato que tiene que de alguna forma estar tiene que estar conectado con Uruguay. Sí, bueno, yo también, a mí el tema de la inmigración es un tema que me ha interesado mucho. Yo llevo 20 años viajando a América Latina
5 o 6 veces cada año, ¿no? Y me sentaba en muchas plazas a escuchar a mucha gente, a escuchar relatos, a escuchar historias, y a mí es un tema que en mi literatura el viaje siempre ha estado, ¿no? Y entonces para mí es un motivo de inspiración muy importante, ¿no? Entonces yo la aclimatación al terreno pues no me es tan difícil como No, para otras personas. Aparte ya ¿no? tendrás esa visión, ¿no? De alguien, de un narrador que viaja. Claro, exactamente, sí, ¿No? que observa, ¿no? Que Entonces observa. yo a mí me siento muy cómodo, ¿no? Y además yo en América lo he sentido como muy mío desde siempre, ¿no? Me he encontrado como parte de esta tierra, ¿no? Y me hace mucha gracia porque el otro día me pasó lo que siempre me pasa, que es que me encuentro con personas en que me preguntan dónde está tal sitio, ¿no? Claro. Y yo lo primero que me sale es decir, yo soy extranjero, pero digo, pero si yo sé dónde está eso. Y se lo explico, ¿no? Y me ha pasado en Chile, me ha pasado en Perú, me ha pasado en Argentina, Y lo en fuerte muchos de eso, sitios, ¿no? Y eso... el mate lo hace Manuel, eso entre nosotros. Sí, Eso ya es de nota. Impresionante. Bueno, hay algo, digo, yo viví en España y siempre tengo amigos, digamos, de infancia, y me quedó siempre la sensación de que por alguna razón, obviamente tiene que ver con el tema de la conquista española o algo así, Andalucía está más conectada con América que el resto de España. Infinitamente. La arquitectura... Andalucía en y América, Canarias, diría claro, yo. Las dos están como conectadas. Sí. Bueno, obviamente todos los que venían acá tenían que ir al Puerto de Palos, ahí a Sevilla, pasarse un año en Sevilla, en fin. Sí, sí, Entonces sí. hay La Andalucía. arquitectura, la forma de la lengua, ¿no? Cómo se pronuncia la lengua, todo Sí. Está muy relacionado con el sur. Sí, con... sí, la S. Yo me acuerdo de tener a un amigo, tengo un amigo hasta ahora, pero de mi amigo de infancia, de los 12 años, que nos juntamos en Valencia porque, claro, yo llegaba de Uruguay y él venía de Córdoba, de un pueblito de Doña Mencía, y le decía zapallo al zapallo, ¿no? Y durazno al durazno, ¿no? No le decía melocotón, y papa a la papa, ¿no? Claro, claro. No le decía patata, ni melocotón, ni... Claro, unos casuales. No, Claro, claro. Bueno, y después tenés el Carnaval de Cádiz. O sea, hay un montón de cosas que nos vinculan de forma Sí. muy cercana. Ujú. Y sí, bueno, también tiene que ver que nosotros tenemos mucho vínculo allá, entonces él es muy usual el mate. El fútbol también es otra cosa que une El bastante. Hay fútbol. muchos Claro. No, uruguayos. y dentro de la propia Bueno, España, ya. cuando me pasó esto, digamos que yo, digo, claro, estamos hablando de fines de los 70, ¿no? Que yo venía del tercer mundo, ¿no? A Valencia, y él, desde Doña Mencía, venía del tercer mundo también. También. O sea, los Sí, dos, sí, sí, sí. los dos Sí, estábamos sí, la zona más asombrados pobre de de ver España. televisión en color o de ver una lavadora programable, ¿me claro, explico? Él claro. igual que yo, digamos, ¿no? Exacto, sí. Porque sí, sí. España no era Mucha una sola, diferencia. había una gran diferencia. Claro, claro. Sí, Es muy- absolutamente. Y Andalucía ahora mismo es de las zonas más pobres Claro. del país, ¿no? Así va el país. Claro, claro. Entonces hay muchos vínculos sentimentales, Sí, emocionales. sí, con aparte, la- ¿sabes una cosa que descubrí? O por lo menos en el taller hemos reflexionado mucho con esto, con la dinámica de los talleres. Primero descubrí cosas curiosas, como por ejemplo una chica venezolana, inmigrante de ahora, ahora. digamos, porque también estaba un poco Porque ese ese juego, ¿no? proyecto estaba, claro, como Está un incluido. anclaje de todo esto De que todo. está viniendo a Había una chica Uruguay, ecuatoriana, claro, una chica dominicanos, claro. venezolana, y claro, entonces era curioso ver una señora contando la historia de sus abuelos, que uno era lituano, el otro polaco, era toda una mezcolanza de países, y esta chica venezolana cuando viene y arranca a hablar diciendo que tiene problemas de integración. Entonces claro, era como absurdo, porque yo le decía, es muy fuerte Sí, lo que vos me dijiste, alguien sí. diga tenga problemas de integración en el un marco, país que, en, claro. en un país, y en particular en un barrio donde no hay nadie de ahí, o sea, qué clase de absurdo es. Y después otra cosa que Perdón, descubrí- y esa chica, pues me interesa un poco, Sí. digo, problemas ¿a qué se refería con problemas de integración? Digamos, en concreto, si es que se puede decir. Sí, sí, claro, no sé sí, si- sí, bueno, lo dijo públicamente y vamos a escribir sobre ello, así que vamos a ver sí, que se puede. así que no. Es un poco contradictorio en realidad, yo me pareció, pero una contradicción linda, ¿no? Porque a la vez ella salía en una murga. Ah, Entonces era raro que dijera que tenía problemas de integración Sí. y después salía en una murga. Yo creo que la inmigración, y por otro lado también lo entendía, la inmigración te lleva a un punto muy contradictorio, que es que a mí me pasa, yo ya te digo,
mi amigo allá es Manuel, yo no me doy con uruguayos, hay Claro, uruguayos, ajá. pero No es que estás no, en ese no es que gueto, no me dé, digamos. Sí, pero sí, no, sí, no, no, no me esfuerzo por vincular con otros uruguayos fuera para de escuchar, Uruguay. sí, para escuchar Claro, música así la uruguaya, cosa, no tiene mucho sí, sentido. claro. Y llorar por el Y a la paisito. vez, con la gente de acá, la chica venezolana dijo que le pasó algo que yo me sentí bastante identificado también. Cuando te vas de tu país generas como un agujero que después intentás llenar de la distancia, y no es tan fácil. Ah, no, claro. Hay una distancia que se genera con Sí. tu gente de acá, Sí, con toda tu historia. claro, que después es difícil porque no dejan de ver como el que te fuiste. Y la vida sigue, o sea, vos te vas. No, y hay un desfasaje, digamos, porque vos te quedás con la idea del Uruguay cuando te fuiste en ese momento, y ese Uruguay, ese barrio, todo esto empezó a cambiar Y continuamente. te lo digo sin rencor, tus amigos te extrañan las primeras 2 semanas y después Claro. siguen viviendo. Obvio, ¿no? Pero y tu Y familia, sí. entonces cuando vos venís, Claro. ellos, vos venís a la familia que ya conocías de antes, y ellos pasaron en el medio Claro. 1000 cosas que es imposible que te las A mí cuenten. me pasa mucho, por ejemplo, en la Facultad de Ontología, que yo vivía ahí adentro y trabajaba ahí adentro y daba clases y no sé qué, y yo no podía caminar 1 metro sin abrazarme con alguien, que yo entro y salgo y no me saluda, no me mira Claro. nadie, porque no me conoce, Claro. porque hace 20 años que no la piso. Entonces, ese tipo de, como que te quedas en una tierra de nadie. Ujú. Yo creo que ella, el problema de integración al que se refería era que ella decía que no se daba con venezolanos acá y que en cierta forma había perdido el vínculo con su país, entonces había quedado como flotando. Ah, Y la soledad, ¿no? La Yo soledad. creo que hay un aspecto clave que yo percibo entre la emigración de hace un siglo a la de ahora, es que la emigración de antes, bueno, venían las familias, ¿no? De alguna claro, manera, sí, y después había como un sentido colectivo, ¿no? Ahora en el mundo normalmente vivimos muy solos en general, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías nos han dado más soledad, y después el que toma la decisión de salir normalmente sale en soledad. Es más extraño el tema de la familia, ¿no? Entonces yo creo que la integración pasa por romper ese vínculo de soledad en un mundo como el del siglo XXI, en que en general vamos muy solos, ¿no? Sí, sí, que ya es solo, pero también pasa eso, digamos que de repente esta chica en Venezuela también estaría sola, pero también se le atribuye a la inmigración, ¿no? Sí. Muchas cosas que quizás Sí, sean y- del momento. Y, también, ¿no? y lo que Sí. perdés también es un poco de historia, ¿no? Porque yo cuando hablaba de Venezuela hablaba de Sumacondo, ¿no? Que fue una frase que nos gustó mucho. Ah, Se refería a su familia, que era una familia súper curiosa. Y en realidad yo me daba cuenta que no estaba hablando de Venezuela, estaba hablando de su infancia. Ah, claro, No claro. estaba hablando solamente de un Exacto. lugar geográfico, sino de un lugar totalmente en el tiempo, que es un poco, yo creo que el que todo, en ese sentido todos somos inmigrantes. Todos nos quedamos en ese todo cambias de barrio, cambias Pero, de casa y una te vas cosa es dejando vivir en el cosas mismo atrás. país y no lo analizarías, pero si te vas, eso queda como Te permite. reforzado, queda como Claro. reforzado. Se hace queda- como más evidente. Más ¿no? evidente Es evidente que el tiempo pasó, es evidente Claro. que cambiaron las cosas, que uno se Pero desarrolló. que pasaste vos. Claro, Soy claro. vos lo que pasaste, no Claro. es ni el lugar ni Claro. nada. Claro, claro. Claro, Es que no pasa tenemos 20 años. Inevitablemente. Yo sí, en realidad. Sí, No ya, se ya. me nota porque me hicieron una macumba. No, pero pasa eso también que al inmigrante cuando vuelve le interesan una de otras cosas que a la gente dice, no, pero cambiaron eso, Claro, y a la te gente como- le parece normal, sí, lo cambiaron, chao, y es nuevo. todo Claro, a mí me pasa clásico. mucho con los shopping. Yo tengo Claro. tengo ganas de ir a almacenes y a los Claro, bares de los claro. barrios, y la gente va a los centros comerciales, las plazas de comida, y yo digo, no, qué horrible, qué Ese lástima. panto, claro, pero es lo que se, digamos, por eso tiene que ver con la gente que está aquí sobre esta tierra, como que no valora o valora otras cosas, digamos, y el que Sí. se fue tiene una cuestión media fetichista a veces, ¿no? Ay, cambiaron esto. Yo me acuerdo que una vez cuando volví a Ferevente dije, bueno, por lo menos siguen rotas las mismas baldosas. y Claro, para claro. mí, y ellos se lo tomaron espantoso. No, no me digas eso, es espantoso. Nunca arreglamos la baldosa. Claro, Y a mí me no, pero pareció uno busca bárbaro. eso. En realidad lo que estás buscando te estás buscando a vos mirando esa baldosa cuando eras chico. Exactamente. Yo creo que Sí, ese sí. es el secreto. Y yo creo que el tema de inmigración, el tema cambio, el tema viaje es central, no ya en la literatura, por supuesto, pero en la vida de las personas, por eso nos vincula tanto. Ujú. Yo creo que siempre, al final, vos veías a esas mujeres, estaban hablando de su abuela, estaban hablando de su madre. Claro, claro. Y yo creo que es un poco el secreto de la vida, ¿sabes? El hecho de entender que hasta qué punto nuestra familia nos influencia. A mí me pasó una cosa que es personal pero público, porque lo contó en el taller. Fue mi prima hablar de la historia de mi abuela. Mis padres son inmigrantes. Yo no tengo que ir muy ¿De- lejos de para la dónde, inmigración. dónde? De Galicia. Ah. Son todos de Galicia. Mis 2 padres, todos mis tíos. Pero la que emigró, digamos, con sus 6 hijos fue mi abuela paterna.
eso ya era toda una historia, ¿no? Pues imagínate, y de hecho mi prima fue a contar la historia, pero lo más fuerte que encontramos, que nos dimos cuenta mientras lo relataba, es que cuando mi prima empezó a contar su historia de vida, como hija y nieta de inmigrantes, tenía un paralelismo tremendo con la historia de mi abuela. Tremendo. Le había pasado lo mismo. Enviudó joven, tenía 6 hijos, murió uno de los hijos. Se encontró casi bueno, como estás metiéndote en otras cosas sí, impresionantes. que tiene que ver con... Pero las yo creo que constelaciones, las famosas constelaciones familiares. Exactamente. Eso, esa idea de que vamos repitiendo lo de los pero, abuelos. Pablo, es increíble. Ponele la firma, vamos repitiendo. Y se repitió en el ejemplo de otra persona, de una mujer lituana, de origen lituano, que tenía una vida paralela a la que había desarrollado su abuela, ¿no? Qué impresionante. Es verdad. Y después hubo cosas muy hasta graciosas, porque a veces la inmigración muy nostálgica, pero también pasan cosas graciosas, porque a mí me gustó mucho una mujer que decía que ella siempre había vivido en un matriarcado. Arrancó así el speech, ¿no? Siempre un matriarcado, ahí se comía lo que ella decía, y se cocinaba ella, y la cocina era de ella. Y la limpiaba ella. Y todos nos mirábamos diciendo, bueno, eran todas tareas domésticas. Era un matriarcado porque ella le elegía qué había que comer, ella era la que cocinaba, no te dejaba entrar a la cocina. Era un matriarcado súper extraño. Pero estaba bueno porque, en cierta forma, lo que había querido hacer era ayornar el término, ¿no? Que ahora está un poco candente, y todos estamos analizando el tema y cuestionando el patriarcado. Y decir, no, pero lo que yo recuerdo no era un matriarcado porque la que cocinaba era mi madre, ¿sabes? Entonces me parecía que o si no, la chica la ecuatoriana era genial también, por una familia muy religiosa, y su relación con Dios, que fue casi como lo que la expulsó de Ecuador, ¿no? Sí, la expulsó del paraíso, además, claro. Porque para ella los bosques, la naturaleza y todo eso tiene una relación muy bíblica, ¿no? Claro. Esa expulsión de Eva del paraíso porque mordió la manzana de la laicidad. Claro, porque ella quería, ella decía que no quería leer la Biblia porque la madre había dicho que ahí estaba todo, el principio y el fin del universo, y en su mente de niña pensó que si terminaba de leerlo, se terminaba el universo. Y otra cosa que es muy conmovedor también, que le preguntó a su madre cuando era niña, ¿a quién quería más? ¿Si a Dios o a ella? Y la madre le dijo que a Dios, por supuesto. Bueno, entonces, la mató. Ella dejó de amar a Dios, de hecho le empezó a tener esta tirria. Claro. Señor con barba. Este señor con barba que me saca mi madre. Entonces, fíjate hasta qué punto, al final, son historias humanas. Son historias impresionantes. Que el caso de que sean de inmigrantes es lo de menos, casi. Claro, es un marco en realidad para hablar de la condición humana. Es un detonante para hablar de la condición humana. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar, en una edición extendida de la columna de La Balsa de Piedra, con Joaquín Doldán y con el escritor sevillano, español, Manuel Machuca. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí en una edición ampliada de La Balsa de Piedra, la columna de Joaquín Doldán, que está entre nosotros, vino de Sevilla por un proyecto de creación que se llama Mujer Migrante in Off, que se está llevando a cabo en el Teatro Florencio Sánchez. Y bueno, Joaquín Doldán vino acompañado de otro escritor, que en este caso es un escritor español, que se llama Manuel Machuca, y que los dos van a estar participando en este mismo proyecto de creación sobre la migración, ¿no? Joaquín desde el punto de vista como dramaturgo, y en el caso de Manuel Machuca como escritor de narrativa, de relato, ¿no? Y vamos, reiteramos la invitación a la gente, lo diremos a través de tu web seguramente, el viernes o el sábado, no sabemos bien el día, pero vamos a hacer una especie de avant-première abierta, y donde va a venir la gente de los talleres, pero aparte la idea es que vaya público a ver un poco un adelanto de lo que va a ser el futuro libro, las futuras piezas dramáticas, hacer una lectura o algo así, y un poco una reflexión final, que ya hicimos una que la verdad fue muy emotiva, porque también tuvo algo como de terapéutico el taller. La gente encontrándose, escuchando las historias de los demás, hubo una especie de reflexión colectiva. Fue casi una constelación. Sí, es que es como un regreso a la infancia. Yo recuerdo mi primera novela, aquel viernes de julio, que trata sobre los primeros meses de la guerra civil en Sevilla. El 18 de julio. Porque el viernes de julio fue el 17 de julio fue viernes, y el 18 de julio, que fue cuando fue el golpe de Estado, fue un sábado, ¿no? Y yo entrevisté a muchas personas de 80 años, por ahí, que ya prácticamente una persona nada más que vive de aquella,
para contar sus historias. Y a mí de las cosas que me sorprendió más allá incluso de sus historias como niño es el regreso a la infancia, ¿no? Lo que es la terapia de mirarnos. Contarte lo que pasó en aquel sábado 18 de julio, empezar a decir qué es lo que estaba haciendo cada eran uno. Niños con 6, 7 años, con 8 años, con 10 años, ¿no? Claro. Y yo eso lo vi el otro día en el Cerro, ¿no? El cómo estas personas que tienen 70, 80 años incluso, pues regresaban al día en el que se bajaron del barco o en el que le contaron cómo se bajaron del barco y su tío Bladas se clavó una puntilla y murió de tétanos a los 3 días de llegar, ¿no? Claro. Y esa historia, esa emoción ese mensaje que nos han dado de lo bien que se han sentido, de lo mucho que les hubiera gustado seguir hablando, ¿no? Y contando cosas. Increíble, me parece, ¿no? Maravilloso. Es la historia, esa capacidad que tenemos todo de narrar y de narrarnos, que estamos continuamente, no nos damos cuenta, ¿no? La conciencia se está narrando a sí misma continuamente, pero en este caso que decís vos, esa conciencia puede narrarse más hacia atrás y es maravilloso, digamos, ¿no? Las dimensiones que, ¿no? Claro. No dejamos de jorobar del día a día y vas hacia atrás. Y Verónica, que fue la que coordinó el taller, tuvo la virtud también de un poco de sacar, de llevar las historias, porque claro, imagínate, si no no solo la dispersión, sino no dejarse omnibular. Hay gente que, la chica ecuatoriana, por ejemplo, te fascinaba la forma de narrar que tenía. Contaba, casi te daba porque el hay mejores narradores orales. Claro, entonces Verónica Caixiol claro, hizo una serie de dinámicas que iba llevando un poco para que todo el mundo se fuera sintiendo en su sitio, tuviera su voz y lográramos, sobre todo nos ayudaba a nosotros de ir un poco al centro, al corazón de la historia y no tanto a guiarse por la magia de una forma de relatar. Pero sí, yo me acordaba los símbolos, ¿no? Sí, una señora que llevó un bollón lleno de bolitas, porque su abuela lituana, en la cocina de tierra, el piso de la tierra, entonces jugaban a la bolita, el señor jugaba a la bolita y era la mejor de la bolita del barrio porque practicaba con su abuela, entonces tenía un jarro lleno absolutamente de bolitas y lo llevó. Fíjate, esa señora de casi 80 años, ¿no? Con todo lo que había pasado, con todas las historias de vida. Y la historia de vida muy duras, ¿no? Que uno al final le parece que la vida de uno es no, y también yo supongo por lo que mencionó ahora Manuel Machuca de aquel viernes de julio, ¿no? Porque justo antes de ayer estaba viendo una película que prácticamente hace lo mismo, digamos, pero en Italia, y que es que la microhistoria, digamos, de estas personas se combina con la macro historia, ¿no? O sea, el fallido golpe de Franco que genera toda la guerra civil y todo ese derramamiento terrible, ¿no? Porque falló, porque era un golpe que iba a ser, porque fue un fracaso el golpe de Estado, y se combina con historias mínimas, ¿no? Yo estaba viendo una película ayer que el niño que estaba hablando dice, sí, cuando Italia declaró la guerra a Mussolini, no sé qué, dice, fue el día que me regalaron la bicicleta. Claro, sí. Está contando. Sí, además hay unos correlatos maravillosos, ¿no? De pronto de una señora que era la tetrabuelas, ¿no? Porque era cada una de una nacionalidad, ¿no? Y que a su vez tuvo que emigrar de Uruguay a Brasil incluso por 2 veces. Ella decidió que su hogar era la almohada y el osito de peluche. Un osito de peluche que falleció en las fauces de un perro y quedó la almohada como símbolo. Y esa almohada, que lo vemos como una cosa tan que son prácticamente todas iguales, que no tiene ninguna simbología, es algo que no solo ha viajado con ella en su viaje vital, sino que lo entrega como herencia a sus hijos, ¿no? Como que ha ido rotando esa almohada como parte de la patria. El hogar, ¿no? Claro, y hablaba también del desarraigo que le produjo eso, ¿no? Los continuos cambios de país. Era una persona que ya de adulta mayor, inclusive decía que a ella le daba igual dónde vivir, porque le había generado como una especie de desarraigo crónico el cambio de país en una edad tan clave como en la niñez y en la adolescencia. Claro. Che, Joaquín, pero ustedes los dos viven allá en Sevilla, viven en España, y uno queda impactado si va a España por la cantidad de inmigrantes que hay, ¿no? Y cómo la gente convive. A mí me sorprendió verlo en Barcelona, en Madrid, digamos, en la esquina, ir a un bar y que me sirva un
un bocadillo, un bocata de jamón serrano español, una china Sí. con su hijo chino, y los otros vienen a comer sus tapas y hablan con la china, y la china dice, nos conocemos hace 8 años, porque yo trabajo en otro bar. Claro. Mira, yo creo que este tipo de talleres se debería hacer seguido y en muchos países, inclusive en España. Yo en España, nosotros vivimos 2 veces el fenómeno de inmigración, digamos, uno cuando yo llegué más o menos y ¿te acordás Cruzar el Cerro? Mi novela Sí, sí, Cruzar la Muralla, la primera novela incluida, habla de eso, de la inmigración, esa que vino de todos lados por el 2000. Actualmente sigue pasando, siguen llegando, pero el fenómeno nuevo que ha pasado ahora, que tiene que ver con la política, pero que no deja de ser una alarma frente a estos temas, es que han aparecido nuevos partidos en de Andalucía, Vox. Sí, bueno, en realidad en toda España, claro, Vox, que por es la ejemplo, ultraderecha, o por lo menos la derecha populista, exacto, más populista, ¿no? Exacto, pero que usan la inmigración, la vinculan a la delincuencia, con la falta de trabajo, usan un discurso muy simplista, muy superficial, claro, y muy erróneo por otra parte, pero que cala porque van al miedo, al resentimiento y al odio. Claro. Yo entrevisté hace 3 días, ahora lo vamos a pasar la semana que viene en la máquina de pensar, a un escritor italiano que me decía que populismos que hay en estos momentos son todos de derecha, y entonces son todos porque van a una cuestión muy sencilla, muy simple, y enganchan a la gente, y también muchos desengañados del sistema político. Sí, a mí me asusta más porque uno ya sabe que en Europa hay como un nicho fascista que nunca murió, que bueno, que lo que hizo fue que igual te asusta que tener voz, porque antes por lo menos le da vergüenza decir que lo eran. Claro. Ahora no le da vergüenza y tienen encima a alguien que le da micrófono. Siguen siendo una minoría, no pasa nada, porque también hay una cosa mediática de decir, el crecimiento, son lo mismo de siempre. Lo que sí me asusta un poco, o me duele un poco, es los jóvenes, ¿no? Que no encuentran espacio en ningún lado y que se enganchan. Y votan a eso de repente. Y sí, pues, sí, repito, sigue siendo una minoría, pero se enganchan en la facilidad de un discurso que a veces acá también y a veces antisistema, calar, ¿no? También a veces antisistema, anticrítico, claro, todo eso. Porque hay una parte que te juro que te identificás, poco pensado. Claro, exacto, pero también hay una parte que yo estoy lo más lejos posible de esa gente, pero el otro día hablaba uno de Vox y hablando de su vinculación con los cargos políticos, y claro, yo decía, bueno, esto hasta a mí me hace tilín, claro, por el hecho de su total descreimiento de los cargos políticos, de no querer, yo decía, bueno, esa parte llego a entender que haya alguien que se vincula efectivamente con eso, no analizando el resto, ¿no? Yo creo que solo se combate con inteligencia. Alejandro Dolina siempre dice, sin duda, el diablo tiene cara de estúpido. Claro. Entonces yo creo que toda cosa que ayuda a pensar, la simplificación, el pensar solo en titulares, decir solo un titular y nada más, Twitter. Y un Twitter, exacto, claro, y nada más. pero decir, ¿no? Hay poco trabajo porque hay muchos inmigrantes, ese tipo de cosas calan, y acá en Uruguay, que ahora tenemos una nueva inmigración, que es un fenómeno nuevo. El fenómeno más viejo de Uruguay es la inmigración, pero en este caso se puede llamar como una especie de fenómeno nuevo, la inmigración del Caribe. Nosotros nos criamos en Uruguay donde, y que yo pensé que realmente nunca iba a cambiar, un Uruguay donde cada año la gente se iba constantemente de Uruguay. O sea, eso del Uruguay que había llegado los inmigrantes, digamos, a partir de los 60 fue una sangría constante. Incluso el hecho de que cuando vino la democracia en el 85 se frenó un año y volvió de nuevo, digamos. Esto no va a parar nunca porque la gente llama, a los otros uruguayos que están afuera llaman, y sin embargo no solamente paró, sino que se revirtió y ahora volvemos a tener olas migratorias de países. De países latinoamericanos. Es nuevo para pero que ha cambiado, digamos, es un fenómeno nuevo, y como todo fenómeno nuevo hay que saber gestionarlo, ¿no? Porque genera como una mezcla, de sensaciones, y en este tipo de cosas la gente que larga ese tipo de titulares puede hacer mucho daño realmente, vincularlo a la delincuencia, a la desocupación, explicar cualquier desgracia social en vez de en donde está, en este tipo de eslabones de la cadena, muchas veces trae confusión, que es un poco lo que está pasando, y en Sevilla, bueno, en Andalucía ha pasado de cierta forma. Y a mí tengo un cierto pesimismo con esto, porque me creo o tengo la percepción de que el fascismo ya no necesita de dictaduras, ¿no? para imponerse, ¿no? Sino que yo creo que la posverdad, el simplicismo, yo creo que el fascismo ha encontrado una forma de estar cómodo en la democracia, ¿no? Porque utiliza otras armas y, por ejemplo, se cuida muy mucho, y yo creo que en España tenemos un gran problema
que es con el tema de la educación, ¿no? Con el tema de no permitir la formación adecuada en los jóvenes, muy de la mano de la Iglesia Católica, aunque no se diga, y entonces a mí me preocupa eso, ¿no? Porque creo que ya no se necesitan dictaduras. Acá se usa un poco el tema de la delincuencia. En ese sentido, yo creo que tiene que ver, en un momento lo voy a hablar, porque lo vi la semana pasada, una película que se llama Brexit, y donde explica, con Benedict Cumberbatch, explica, y digo, uno viendo eso entiende todo este auge de populismos y de simplificación y de discursos muy pasionales. Él, digamos, el hombre que estaba atrás del Brexit, que pensaban que no iban a ganar jamás, ¿no? Y ganan por 12 puntos, dice, hay que apuntar al corazón, no a la cabeza, porque es tratar de buscar el resentimiento, el miedo y el odio. Y para eso, digamos, están las tecnologías, pero también esta persona va a hablar con la gente desocupada, la gente, digamos, de las familias, y para ver qué es lo que más miedo le tiene. Claro. Pero bueno, da resultado en el hecho de solamente electoral. En el corto no tiene plazo, ningún tipo de recorrido. Ha pasado en los países del entorno que guiado por esta premisa cambiaron, ¿no? En Argentina el usar cambiemos a una cosa que es lo mismo de siempre es muy significativo, y al final ahora cuando pasa lo que pasa uno dice, y bueno, después van aprendiendo, vamos aprendiendo, pero tiene que ver, digo, todo esto, bueno, da para más. El tema de la tecnología, el tema de la simplificación, el tema de pensar solo con titulares. Hay que buscar la complejización, porque es una ola también yo siempre digo que es una especie de tsunami de nada, ¿no? Que no es verdad. Bueno, se nos terminó, nos están haciendo señas. Joaquín Doldán, Manuel Machuca, gracias por estar acá. En 15 días la puedo hacer de vivo de vuelta otra vez, porque estoy acá todavía, así que... Y bueno, te esperamos en 15 días, ¿eh? Lo hablamos.